No hay que tener déficit para no tener deuda. Que el origen de la deuda es el déficit. Sí, yo creo que en este caso el origen de la deuda que tomó en su momento Juntos por el Cambio no responde al déficit, sino responde a una práctica financiera de fuga de capitales, que lo que se va construyendo es una estructura entre el centro-periferia, así entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, en las cuales a vos te van quitando poder de autonomía. Y ahora seguimos en Dicho Esto con un nuevo invitado. Está con nosotros Nahuel Sosa, sociólogo y analista político. ¿Cómo estás, Nahuel? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Arranco por lo mismo que le pregunté a Adriana. ¿La clase política argentina, la sociedad en estos 20 años, aprendió algo de la crisis del 2001? Sí, yo creo que se aprendió. Obviamente algunos sectores sí, otros no. Pero me parece que hay como dos grandes interpretaciones. Por un lado, me parece que las juventudes, yo tengo 35, en ese momento tenía 15, pero gran parte de las juventudes que hoy fueron creciendo, se tomó la idea de la rebeldía y de la participación popular, ¿no? Vos te debes acordar las asambleas barriales, lo que eran las metodologías de acción directa, las experiencias autogestivas, caso Bruckman, caso Sanon. Me parece que ahí eso siguió vigente. En algunos casos se cristalizó en el kirchnerismo, en otros casos habrá cristalizado en el FIT, pero me parece que esa cultura de la organización, incluso el tema de las empresas sin patrón con las cooperativas, lo vimos en tiempo argentino, siguió estando muy presente. Y también creo que hay una lectura que se hace, o lo veo hoy con mucha preocupación, desde los discursos de ultraderecha, sobre todo de Milei y de algunos personajes de Juntos por el Cambio, que es una interpretación del que se vayan todos antipolítica. Y acá hay que diferenciar entre despolitizar y la antipolítica. Una cosa es una persona despolitizada, es decir, legítimo, que puede no tener intereses, no sensibilizarse con determinados proyectos políticos, y otra cosa es la antipolítica como práctica que lo que hace es confrontar con la política en términos de discusión de idea y en términos de configuración de los valores democráticos de una sociedad. Ahora, Nahuel, vos sos parte de Agenda Abierta, que es un grupo de intelectuales nucleados o que se referencian en el oficialismo. ¿Qué autocrítica crees que debe hacer el oficialismo, en este caso el kirchnerismo, para que haya tantos focos de antipolítica a tan poco tiempo de algo que gestó la antipolítica, ¿no? Esto que ocurrió con el que se vayan todos fue tal vez el síntoma del desprestigio de la política. 20 años después estamos debatiendo lo mismo, con muchos años gobernados por el kirchnerismo. Bueno, sí, yo formo parte de Agenda Argentina y del Grupo Callao, y evidentemente me parece que hay un proceso de repolitización que se va a dar con Néstor, que se profundiza con Cristina. Hoy Máximo siempre plantea la idea de discutir ideas y no personalizar, y Alberto creo que lo que viene haciendo es convocar permanentemente a poner la política en el centro de todo. Frente a la pregunta que vos me haces de por qué hay tensiones antipolíticas, yo no creo que la respuesta esté en el oficialismo, sino creo que, más allá de errores que se puedan cometer, que la respuesta está en que estamos viendo un proceso de radicalización de las derechas a nivel global. Lo vemos con Vox en España, lo vemos con Trump, con Bolsonaro, y que se profundizó con la pandemia, ¿no? Me parece que la pandemia es un momento en el cual la sociedad la pone como un espejo, es un momento de angustia social, de malestar, de miedo, y me parece que gran parte de estos discursos, de esta suerte de... vos podés estar en contra del liberalismo clásico, ¿no? De Sarmiento, de Alberti, de Adam Smith, pero siempre había una idea de ampliación de derechos civiles, de Estado, de progreso. Ahora lo que uno ve con mucha preocupación de estos discursos reaccionarios es que sus enemigos son los feminismos, están en contra de la ley de cupo trans, de la ley del aborto, los sindicatos, es decir, las organizaciones de los trabajadores, los movimientos sociales. Aparece muy fuerte algo que en ciencias sociales llamamos aporofobia, que es la construcción del temor hacia los pobres. Pues fíjate cómo en el último tiempo, desde Macri hasta Milei, los tratan de parásitos por cobrar un plan social. Entonces, la respuesta hacia eso es, me parece, y desde el oficialismo, si uno tiene que hacer una autocrítica, lo que se tiene que profundizar, lo que llamamos las mediaciones. ¿Qué quiere decir las mediaciones? Lo que comúnmente llamaba la comunidad organizada en Perón. Es reivindicar a lo que son las organizaciones populares, lo que son las iglesias, lo que son las sociedades de fomento. Es decir, ese tejido social salvó vidas en la pandemia. En los barrios populares, el rol que han tenido las organizaciones comunitarias, el rol que ha tenido el Estado, pero en alianza con esas organizaciones, es lo que ha permitido construir una idea de comunidad frente a los discursos hiperindividuales. Pero la antipolítica no tiene el caldo de cultivo en la mala gestión. Si tuvieras una muy buena gestión, la antipolítica no puede hacer mella en esos flancos que siempre aprovecha para meterse. No, yo ahí no comparto, Nacho. Yo ahí tengo un contrapunto. Es decir, yo creo que pensar la política en términos de gestión es algo muy un discurso de una tecnocracia al estilo de Larreta. Yo creo que la política es otra cosa, es decir, cuando uno va a Platón, va a Sócrates, la política es la discusión de la poli y de los asuntos comunes. Si no, no explicas Chile, por ejemplo. Si fuera por un problema de gestión, ¿cómo puede ser que en Chile
que acaba de ganar Boric, pero Boric, ¿qué es? Es el resultado de un proceso, no es solo un candidato, es el resultado de un proceso constituyente que se dio, uno diría, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces me parece que justamente lo contrario, cuando uno va a la historia, muchas veces la mala gestión de los presidentes traen respuestas más políticas que antipolíticas. Pensando también en lo que te decía Martín al principio, hablábamos con Miguel Ángel Toma y nos decía hace un rato que el gobierno pudo salir adelante, el gobierno de Eduardo Duhalde, porque hubo un acuerdo con Alfonsín y hubo un gabinete también acordado con dirigentes radicales. Hoy la política en diálogo es imposible. El gobierno de Alberto Fernández habla y dice mucho la palabra diálogo, pero parece no convocar tampoco a la oposición y se vio esta semana en el Congreso. Bueno, pero ¿por qué? El gobierno de Alberto Fernández convocó al Consejo Económico y Social, lo institucionalizó, ha convocado a la oposición a discutir el presupuesto. Ahora, yo creo que hay un sector de la oposición que se corrió más a la derecha y que tiene actitudes destituyentes. Me parece que está claro que en su momento especulaban un sector del establishment con llevar el dólar blue a más de 500, después con tener la presidencia de la Cámara, después con no votar un presupuesto que no perjudican a Alberto Fernández. Esto es un daño a la sociedad. Me parece que lo que se está poniendo ahí en discusión es que hay una oposición que se está radicalizando por derecha y que eso es peligroso porque en nombre de la República se cometen acciones muy antirrepublicanas. Y eso es lo que hay que discutir. Entonces, ¿la República qué es? Es igualdad, es fraternidad, es libertad, pero la República también es soberanía. La soberanía, Máximo tiene razón cuando dice, la deuda que tomaron con el FMI no la pasaron por el Congreso. Entonces, tomar una deuda, nosotros vamos a cumplir en el ahora 23, 40 años de democracia. Me parece que es clave discutir cuáles son los nuevos nunca más. Uno tiene que ser un nunca más económico, una deuda irresponsable que lo que te hace es te quita soberanía, por lo tanto te quita república. No hay que tener déficit para no tener ¿Cómo? deuda. Que el origen de la deuda es el déficit. Sí, yo creo que en este caso el origen de la deuda que tomó en su momento Juntos por el Cambio no responde al déficit, sino responde a una práctica financiera de fuga de capitales, que lo que se va construyendo es una estructura entre el centro-periferia, así entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, en las cuales a vos te van quitando poder de autonomía. Me parece que en ese sentido, incluso aunque vos seas el más crítico del Frente de Todos, aunque no te guste Alberto, no te guste Cristina, hay que entender que la idea del acuerdo social es clave para los próximos 10, 15 años. Acá me parece que es clave recuperar el Estado que planifica. O sea, el acuerdo social no es pensar todos iguales. El acuerdo social es, a partir de las diferencias, construir consensos mínimos. Y en un acuerdo social que tiene más, tiene que ceder más, porque si no es una estafa. O sea, si el que tiene más cede menos y le pide al que peor la está pasando que ceda más, bueno, eso no es justo. Y me parece que ahí hay una voluntad de diálogo y de recuperar ese sentido.